¿Qué tal? Mi nombre es Nayib de la Cruz Márquez, estudiante de la Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Y hoy les vengo a presentar un video en donde trataré de explicarles los temas de regresión por mínimos cuadrados y derivación numérica. ¿Qué es la regresión? Al estudiar la relación entre dos o más variables, surge la idea de encontrar una expresión matemática que la describa. El análisis de regresión tiene por objetivo identificar un modelo funcional que describa cómo varía la esperanza de una variable dependiente y frente a cambios en una variable independiente x. Hay varias maneras de desarrollar tales modelos. Una es la conocida como el método de mínimo cuadrado. En la práctica es posible adoptar modelos de regresión que se puedan agrupar o clasificar en lineales y no lineales. La curva del modelo puede ser recta, cuadrática, cúbica, etc. El objeto es hallar lo que más se ajuste a los datos. Y aquí muestran dos ejemplos, ¿no?, de una función lineal y una función cuadrática. Por ejemplo, el modelo lineal simple para los puntos de la figura A es y igual a 1.8566x menos 5.0246. Sin embargo, la figura B muestra que si se elige un modelo cuadrático, y es igual a 0.1996x cuadrada menos 0.7281x menos 1.3749, se logra mayor precisión. Como medida de qué tan bien se ajusta el modelo y igual a f de x a la colección de puntos x1, y1, x2, y2 y así n veces, se pueden sumar los cuadrados de las diferencias entre los valores reales y los valores dados por el modelo para obtener una suma de los cuadrados de los errores. Aquí nos muestran un ejemplo, una tabla con valores de x, y, la multiplicación de xy y x cuadrado. Y nos da esta fórmula, en la que tenemos que sustituir los valores y nos da el resultado de la gráfica. Yo aquí muestro un ejemplo un tanto más sencillo, diría yo, de regresión lineal. Para resolver esto necesitaremos las siguientes fórmulas: m igual a la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n, que es el número de valores. Todo esto sobre la sumatoria de x cuadradas menos la sumatoria de x al cuadrado menos entre el número de datos. La segunda es b igual a la media aritmética de y menos m por la media aritmética de x. Y la última es y igual a m x más b. Mi ejemplo: calcula la ecuación lineal si x es igual a 8 o a 3.5. ¿Cuánto valdría y? Aquí tenemos una tabla con los valores de x, y, x por y, x cuadrada y sus sumatorias correspondientes. Primero tenemos que graficar, ¿no?, poner los valores de x y plasmarlos en un plano cartesiano. Colocamos los valores y nos da este resultado. Como el primer paso para resolverlo, tenemos que sustituir los valores obtenidos aquí en la gráfica en la fórmula de m. Tenemos que la sumatoria de x por y es 324 menos 21 por 75 sobre 6. Todo esto entre 91 menos 21 al cuadrado, que es la sumatoria de x, sobre 6, que es el número de datos. Nos da el resultado de 324 menos 262.5 entre 91 menos 73.5, que a su vez nos da un resultado de 61.5 entre 17.5, y el resultado final es 3.51. Paso 2. Sacamos el resultado de la fórmula de b. Dice que b es igual a 12.5 menos 3.51 por 3.5 igual a 12.5 menos 12.28 y nos da un valor de 0.215. Paso 3. Colocamos los valores obtenidos en y, que es 3.51, que es el valor de m, x más 0.215, que es el valor que nos dio en b. El paso 4 y paso final es sustituir los valores que nos dieron para x.
tenemos que y es igual a 3.51 por 8 más 0.215 igual a 28.29. Y esto lo ponemos en un intervalo y sería 8,28.29. Y y, que vamos a sustituir el valor de 3.5 en x, tenemos que y es igual a 3.51 por 3.5 más 0.215 igual a 12.5. Lo ponemos en un intervalo y es 3.5, 12.5. Ahora vamos con la regresión cuadrática. Nos dan una tabla de valores de x y y. Y nuestro primer paso es realizar el diagrama de dispersión y la representación de su curva. Aquí pues hacemos la gráfica en el plano cartesiano y colocamos los puntos, ¿no?, de cada uno. Por ejemplo, 1.2 con 4.5, 1.2, 4.5 y así sucesivamente. Y luego tratamos de trazar su curva. Paso 2, proponer un modelo matemático. Bueno, en la presentación que vi y en lo que estoy investigando me daban que es y igual a subíndice 2 por x cuadrada más a subíndice 1 por x más a subíndice 0. Paso 3, encontrar el modelo matemático. Tenemos que la sumatoria de y es igual a 2 por la sumatoria de x cuadrada más a1 por la sumatoria de x más n por a subíndice 0. La sumatoria de x por y dice que es igual a subíndice 2 por la sumatoria de x, aquí tuve un error, es al cubo, no al cuadrado, más a subíndice 1 por la sumatoria de x cuadrada más a subíndice 0 por la sumatoria de x. Luego, la sumatoria de x cuadrada por y es igual a cuadrada por la sumatoria de x cuarta más a1 por la sumatoria de x cúbica más a subíndice 0 por la sumatoria de x cuadrada. Paso 4. Sustituir los valores. Aquí tenemos que el número de valores es 8 porque son los valores que nos han dado anteriormente. Y sacamos la sumatoria de y, la sumatoria de x, sacamos los cuadrados de x y hacemos la sumatoria de todos ellos. Nos da un resultado de 291.120. Sacamos el cubo de las x y hacemos su sumatoria y nos da este resultado. Multiplicamos xy y hacemos su sumatoria, xy, perdón, hacemos su sumatoria y nos da este resultado. Luego, con los cuadrados, los multiplicamos con y y los resultados los sumamos. Y de ahí sacamos la cuarta potencia de las x y lo sumamos igual, todos los resultados, y nos da este resultado. Sustituimos en las tres ecuaciones que tenemos aquí de los modelos matemáticos cada valor y los resolvemos. El primero nos da el a subíndice 0, 2.588. A subíndice 1 nos da un resultado de 2.065 y a subíndice 2 nos da un resultado de menos 0.2110. Paso 5. Sustituir los valores de la ecuación propuesta. Estimar si x es igual a 10.2. Tenemos que y es igual a menos 0.2110 x cuadrada más 2.065 x más 2.588. Si x es igual a 10.2, entonces tenemos que y es igual a menos 0.2110 por 10.2 al cuadrado más 2.065 por 10.2 más 2.588 y eso nos da un resultado de 1.699. Ahora vamos con la diferenciación numérica o la derivación numérica, que es lo mismo. Dice que es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. Métodos de diferencias finitas. Consiste en aproximar la función por polinomios. Las fórmulas resultantes pueden clasificarse en las siguientes maneras.
con base al orden de la derivada, con base al orden de la diferencia, con base a los puntos de apoyo para la fórmula en la tabla. Los tipos, hay 3, son diferencia hacia adelante, hacia atrás y centrales. Yo les explicaré la derivación numérica hacia adelante. Tenemos que nos dan una tabla de valores con los valores de y, que son en este caso los números de datos, x menos y, que son los valores iniciales que nos dan, que sería a. Tenemos que el primero es 1 menos 1.5 y nos dice aquí que h, que es la distancia entre cada intervalo, por así decirlo, es de 0.5. Así que en cada intervalo, por así decirlo, le vamos a sumar 0.5 y ponemos el siguiente. Por ejemplo, aquí le sumamos 0.5, nos da menos 1, le sumamos 0.5 y nos da menos 0.5, a este le sumamos 0.5 y nos da 0, y a este le sumamos 0.5 y nos da 0.5. De ahí sacamos f de x menos y, que aquí tendremos que sustituir este valor en la ecuación que nos dan, que es f de x igual a 3x cuadrada menos 5x más 6. Sustituimos el primer valor, que es menos 1.5, 3 por menos 1.5 al cuadrado, menos 5 por menos 1.5 más 6, que nos da un valor de 20.25. Hacemos la segunda iteración. X subíndice 2 es igual a menos 1, aquí lo dice. Y lo sustituimos en la fórmula 3 por menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1 más 6, nos da un resultado de 14. Y así n veces hasta completar los números de datos. Pues ya no lo escribí porque pues es más fácil hacerlo directo en la calculadora y pues ya tienen una idea de cómo se tiene que hacer, porque simplemente sustituir. El siguiente nos da, en la sustitución de menos 0.5 nos da 9.25, en la sustitución de 0 nos da 6, en la sustitución de 0.5 nos da 4.25. Y tenemos que sacar las derivadas. Tenemos que la fórmula de las derivadas es la derivada de f de x1 es igual a f de x más 1 menos f de x entre h, que es la distancia que tiene. Y vamos a sustituir. Aquí sustituimos 14 menos 20.25 sobre 0.5, nos da un valor de 12.5 y seguimos con las demás. Hacemos lo mismo, sustituimos el siguiente valor menos el anterior sobre 0.5. Nos da un valor de menos 9.5 y así sucesivamente. Ahora, la derivación hacia atrás es prácticamente lo mismo, solo que aquí nos pide una segunda derivada en la primera diferencia. Nos dice que la primera operación es la derivada de x menos, que es igual a f de x0 menos f de x0 menos 1 sobre h. Y la segunda derivada es igual a f de x0 menos 2 por f de x0 menos 1 más f de x0 menos 2, que todo esto lo dividimos entre h al cuadrado. Si se dan cuenta, en la anterior era f de x más 1, aquí es menos 1 porque vamos a empezar al revés, por así decirlo, y nos ponen una segunda diferencia, que dice que la primera derivada es igual a 3 por f de x subíndice 0, que es el valor inicial, por así decirlo, menos 4 por f de x0 menos 1 más f por x0 menos 2. Todo esto lo dividimos en 2 por h, que sería el número que sería la distancia de cada intervalo, por así decirlo. La segunda nos dice que es 2 veces f de x0 menos 5 veces f de x0 menos 1 más 4 veces f de x0 menos 2 menos f por menos f de x0 menos 3. Todo esto lo dividimos entre h al cuadrado. Y pues tenemos que hacer lo mismo, anotar en una tablita las iteraciones que vamos llevando hasta llegar al valor estimado. Y la derivación
centrada. Esta nada más consta de una ecuación, por así decirlo, y es la derivada de f de x es igual a f de x más h menos f de x menos h. Todo esto entre 2 por h. Y pues hasta aquí termina mi explicación. Espero les haya servido de algo, lo hayan entendido y nada más. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.